Hola, buenos días, mucho gusto. Yo soy Edwin Orlando Cuellar Torres, estudiante de segundo semestre del programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. En el video de hoy les compartiré una investigación que se hizo teniendo en cuenta el ejercicio número 3 sobre diferencia entre problema matemático y ejercicio matemático, donde se consulta un método para resolver estos ejercicios como es el método Polia y un método alternativo. Yo les voy a explicar en este momento el método analítico, que fue el método que yo escogí para analizar. Entonces, dándole inicio a esta presentación, vamos a mencionar que en matemáticas el método analítico es un método que se utiliza para resolver problemas, descomponiéndolos en partes más pequeñas para entenderlos y así solucionarlos paso a paso. Se analiza cada elemento, se encuentran relaciones y se avanza de forma lógica hasta llegar a la solución del problema. Entonces, para llegar a la solución de ese problema bajo el método analítico, hay que seguir unas pequeñas pautas, como son separar el problema en partes, identificar los datos conocidos y desconocidos, establecer relaciones entre ecuaciones y operaciones y resolver paso a paso hasta obtener una respuesta. Entonces, ese es el planteamiento del ejercicio bajo el método analítico que yo apliqué a la vida real. Entonces voy a leer el cuestionario que se hizo para aplicar este método y posterior daremos la resolución de este ejercicio. Entonces, en el Hospital San Antonio se recibe un fondo de 500 millones de pesos para compra de ambulancias y compra de equipos médicos que se utilizarán para equiparlas. El resto se destinará para compra de camillas para los servicios de urgencia, hospitalización y salas de cirugía. Dentro de eso nos dan unos valores y es el 30% de ese dinero se utilizará para las compras de las ambulancias, el 50% para la compra de los insumos médicos y eh, nos plantean una pregunta y es ¿cuál es la diferencia entre el dinero destinado a las ambulancias y los insumos médicos? Entonces, como primer paso, vamos a plantear una expresión. Vamos a presentar los datos en una sola expresión. En este caso tenemos el 30% de los 500 millones de pesos y acá al lado derecho tenemos el 50% de los 500 millones de pesos. En segundo paso, lo que vamos a hacer es factorizar, dándole de pronto un significado a lo que significa factorización en matemáticas, es descomponer una expresión. En este caso, como nosotros buscamos saber el valor económico de esos 500 millones de pesos sobre esos porcentajes que nos dan ahí el 0.30 y el 0.50, lo que vamos a hacer es agruparlos en una sola expresión como se ve en la tabla anterior. Lo que vamos a hacer ahorita es resolver la operación. ¿De qué forma la vamos a resolver? Utilizando solamente esos valores, no el valor del dinero, sino los valores que nos dan. El 0.30 menos el 0.50, eso nos da un valor de 0.20, ¿listo? Dándole continuidad a la operación, bueno, cabe resaltar que se realizan primero los paréntesis, que eso es lo que estamos haciendo acá, y obtenemos un valor que es el 0.20. Ese valor lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el valor del dinero. Entonces 0.20 por los 500 millones, hacemos una operación que es una multiplicación y obtenemos un valor que son 100 millones de pesos. ¿Listo? Llegando a la conclusión, porque ya obtuvimos la respuesta a ese, ya resolvimos el ejercicio, perdón. La conclusión es que este método se analizó en conjunto con este ejercicio, perdón, se analizó en conjunto con el método Polia. Los dos métodos dan el mismo resultado porque ya se hizo el ejercicio previo, pero este método es más rápido porque se restan los porcentajes y se hace una sola multiplicación para obtener el resultado. En este caso, el valor diferencial, dándole respuesta al cuestionario, donde nos preguntan cuál es el valor destinado para las camillas de los servicios de urgencia, hospitalización y cirugía, es de 100 millones de pesos. A diferencia del método Polia, que fue con el que se hizo la comparación, el método Polia sigue pasos más generales. Hay que entender el problema, hay que plantearlo, hay que ejecutar y por último revisar
que todo lo que se haya hecho de forma correcta para así obtener un resultado válido. Muchas gracias, espero estén muy bien y me haya hecho entender. Buen día. Matemáticas para la resolución de problemas. Reto 3. Diferencia entre ejercicio y problema matemático. Contextualización y solución de los problemas. Método seleccionado cognitivo de Alan Schoenfeld. Liley, tercer periodo. Método cognitivo de Alan Schoenfeld. Para empezar debemos primero conocer en qué consiste el método cognitivo de Alan Schoenfeld. Fue propuesto por el investigador Alan H. Schoenfeld en 1985. Es un enfoque ampliamente utilizado en la investigación educativa y la psicología cognitiva para estudiar la resolución de problemas en matemáticas y otras áreas. Fue propuesto por el educador y matemático en su obra Mathematical Problem Solving, resolución de problemas matemáticos. De acuerdo con la investigación de Schoenfeld, existen 4 categorías de conocimiento que determinan la calidad y el éxito de nuestros intentos de resolución de problemas. 1. Nuestra base de conocimientos actual. 2. Nuestras estrategias de resolución de problemas. 3. Nuestro control, monitoreo y autorregulación, es decir, metacognición. Y cuarto, nuestras creencias y las prácticas que las originan. ¿Cómo abordamos el problema? Schoenfeld sugiere los siguientes pasos en la resolución de problemas. 1. Dominio de conocimientos. Incluye definiciones, hechos y procedimientos usados en el dominio matemático. 2. Estrategias cognoscitivas. Incluye métodos heurísticos tales como descomponer el problema en simples casos, establecer metas relacionadas, invertir el problema y dibujar diagramas. 3. Estrategia metacognoscitiva. Se relaciona con el monitoreo empleado al resolver el ejemplo, el proceso de selección de una estrategia y la necesidad de cambiar de dirección como resultado de una evaluación permanente del proceso. 4. Sistema de creencias. Incluye las ideas que los estudiantes tienen acerca de la matemática y cómo resolver el problema. Descripción del problema. David es un microempresario de la ciudad de Neiva que se dedica a la venta informal de empanadas. Desde hace 4 años ha realizado préstamos con una persona particular y actualmente acumula una deuda de 7.600.000 pesos con una tasa del 10% mensual. Su economía se ha visto afectada por los intereses que cada mes debe pagar. Mientras que el capital permanece igual, actualmente una cooperativa le ofrece un crédito de 5 millones a una tasa del 1.71% nominal mensual, monto sugerido de acuerdo con el valor de sus aportes. David necesita que lo ayuden a tomar una decisión que le permita tener una mayor liquidez financiera teniendo en cuenta que sus ingresos mensuales son de 1 millón. Pasos. 1. Dominio de conocimientos. David debe comprender los siguientes conceptos. Interés simple mensual, el que genera sobre el capital inicial sin añadir los intereses generados, como se observa en la diapositiva. Interés préstamo particular. Interés préstamo cooperativa. Coste de la deuda corresponde al valor total que se paga por el dinero prestado. Interés fijo. Se mantiene igual durante todo el plazo del préstamo y no depende de otros factores. Es el ofrecido por la cooperativa, no cambia durante todo el crédito. La tasa del 1.71% mensual genera un menor costo en la deuda. Tasa de usura. Es una tasa de interés alta equivalente al 120% efectiva anual. Es la que ha pagado durante todos los últimos 4 años y resulta de multiplicar 12 por 10%, que es igual a 120%. Esta supera ampliamente los límites legales permitidos en Colombia. Si los ingresos mensuales son de 1 millón, con el crédito particular estaría destinando el 76% de sus ingresos al pago de intereses. 2. Estrategias cognoscitivas. A. Crédito prestamista. Deuda actual 7.600.000. Interés 10% mensual. Interés igual a 7.600.000 por 0.10, que equivale a 760.000. Ingreso disponible 1 millón. Menos 760.000 igual a 240.000. David solo dispone de 240.000 mensuales para cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, vestido, servicios públicos y atención de imprevistos. Se analiza la relación entre ingreso y gastos, evidenciando que los intereses con el prestamista particular son muy altos y reduce su liquidez mensual. David ha incrementado su deuda paulatinamente sin analizar el impacto de los intereses. B. Crédito ofrecido por la cooperativa. Monto 5 millones. Interés 1.71% nominal mensual. Interés igual a 5 millones por 0.071 igual a 85.500. Se debe analizar el plazo sugerido por la cooperativa para determinar si el valor de las cuotas es acorde con los ingresos mensuales de David. C. Otras consideraciones. El crédito ofrecido por la cooperativa le permite tener mayor liquidez y mejora sus ingresos, sin embargo, no cubre toda la deuda. Quedaría un excedente de 2.600.000 sobre el cual debe seguir pagando el 10% mensual.
Interés igual a 2.600.000 por 0.010 igual a 260.000. Se debe considerar tomar el crédito con la cooperativa ya que mejora sustancialmente la liquidez de David teniendo en cuenta que se estaría sustituyendo una deuda con una tasa más asequible a su capacidad económica. En el siguiente gráfico se muestra el comparativo del crédito tomado con el prestamista de los intereses generados, así como el crédito ofrecido por la cooperativa. 3. Estrategia metacognoscitiva. David toma decisiones frente a la situación expuesta en ambos casos. Analiza que durante 4 años estuvo pagando altos intereses y aumentando su deuda sin pensar en las consecuencias. Compara las opciones disponibles, su capacidad de pago y evalúa su liquidez. Se convence de que adquiriendo el nuevo crédito pagará menos intereses, sin embargo es consciente de que queda un capital pendiente. David toma el nuevo crédito analizando los diferentes plazos y escogiendo el que más ajuste a su capacidad de pago, además de buscar alternativas para pagar el capital restante. 4. Sistema de creencias. Antes David creía que pagar intereses era suficiente para cubrir la deuda sin tener en cuenta que el capital no disminuía. Pensaba que las tasas de interés eran iguales en todos los créditos. No analizaba cómo se habría afectado su situación financiera, año tras año. Pensaba que los ahorros en aportes sociales de la cooperativa no le generarían beneficios futuros. Ahora, comprende que sus tasas de interés influyen directamente en su economía. Reconoce que pagar intereses no es suficiente y que es necesario reducir el capital de la deuda. Considera que el ahorro es fundamental para cubrir necesidades económicas y financieras. Comprende que tasas de interés más bajas permiten una mayor liquidez.